ponernos en pie. Aleluya. Y vamos a hacer oración al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria, la honra, porque solo tú te la mereces, Padre. En esta hora, Señor amado, damos comienzo a esta serie de estudios del Apocalipsis, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, aleluya, que tú nos guíes a toda verdad, que nos capacite, aleluya, que podamos entender un poco más de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a empezar el libro de Apocalipsis, así que todo aquel que tenga Biblia, vamos a Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis. Para usted, ¿qué significa Apocalipsis? La Biblia dice el Apocalipsis de Juan, hay otras Biblias que dicen la revelación de Juan, hay otras Biblias que dicen el Apocalipsis, la revelación de Juan. Depende el tipo de Biblia, pero para nosotros, de acuerdo a lo que busqué, cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de una revelación. Valeria, ¿te puedes sentar? Hablamos de una revelación. Entonces, cuando buscamos la palabra revelación en griego, ¿por qué en griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué? Griego. En griego. Pues en griego la palabra revelación significa apocalipsis, pero mira cómo está escrito. Apocalipsis con K y griega. Apocalipsis. En griego, cuando traducimos esta palabra de Apocalipsis a ver qué es lo que significa, se divide en dos partes. La primera parte es apo, que significa quitar, y calipsis, que significa velo o cubierta. Pues entonces, ¿qué significa la palabra revelación de acuerdo a estos significados griegos? La palabra revelación significa quitar el velo o destapar lo que estaba oculto. ¿Ok? Ahora bien, Dios nos va a decir cuál es el plan de su Hijo y lo que Él va a hacer ahora. Escucha bien. Dios, a través de esta revelación, Dios nos va a decir cuál es el plan de su Hijo Jesús y lo que Él va a hacer ahora. ¿Por qué estoy diciendo lo que Él va a hacer ahora? Fíjate que Jesús ya hizo. Jesús fue inmolado, nos compró a precio de sangre, nos hizo reyes y sacerdotes, venció a Satanás en la cruz del Calvario, lavó nuestras vestiduras. Amén. Ahora yo quiero que alguien me busque Hebreos 10:14 y otra persona que me busque Juan 19:30. Hebreos 10:14 y Juan 19:30. Hebreos 10:14. Aguántalo ahí entonces. Hebreos 10:14. ¿Alguien lo consiguió? Yo. ¿Quién? Yo. Ok. La pastora, léelo en voz alta. Hebreos 10:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto ¿a quién? A los santificados. Eso lo hizo ya Jesús. Juan 19:30. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado es? Que ya terminó. He terminado.
Escucha bien, para poder entrar al verso 1, vamos a entender el porqué de las cosas. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora bien, esto que Jesús hizo, lo hizo como un cordero. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? Vamos a Apocalipsis, capítulo 5. En estos estudios, a mí me encanta usar mucho la Biblia, así que prepárese porque vamos a recorrer la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue inmolado, nos compró a precio de sangre, nos hizo reyes y sacerdotes, venció a Satanás en la cruz del Calvario, lavó nuestras vestiduras como cordero. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Apocalipsis 5 y 6, ¿quién lo puede leer? ¿Lo tiene? Esther. No, listen. Ok, pastor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, las cuales son las 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjate qué interesante este pasaje bíblico, y este pasaje es clave para entender el Apocalipsis. Dice, y uno de los ancianos me dijo, ¿a quién le dijo? A Juan, no llores. Mira lo que le dice el anciano, he aquí que el cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Un anciano está viendo a quién. ¿A qué está viendo ese anciano? Un león. León. Pero cuando Juan mira, dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. El anciano lo ve como león, pero Juan lo está viendo como cordero y te dice cordero inmolado. ¿Qué significa inmolado? Inmolado es que se le ven las marcas de un sacrificio. Entonces, Juan está viendo todavía un cordero, pero el anciano le está profetizando ya lo que va a hacer Jesús, pero como león de la tribu de Judá. ¿Estamos aquí? Amén. Ok, dice, león de la tribu de Judá, dice, abrirá el sello y desatará los 7 sellos. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Lo que dice en Apocalipsis del 6 en adelante. Dice que va a abrir el libro y desatar los sellos. Ya Jesús venció como cordero. Él llegó como cordero hasta la cruz del Calvario. Una vez resucitado, ahora va a actuar como un león. Todavía no lo ha hecho, pero lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que Jesús va a hacer como león? Salud. ¿Qué es lo que Jesús hará como león? Ya vimos lo que hizo como cordero. ¿Qué va a hacer como león? Dice la Biblia. Abrir los sellos. Vendrá en un caballo blanco, como jinete fiel y verdadero. Peleará y vencerá a la bestia. Todo mal, toda presión, todo sistema del anticristo caerá delante de él. Dice que atará a Satanás por 1000 años. Juzgará en el trono. Hará todo nuevo. Y dice que morará con nosotros para siempre. Eso es lo que va a hacer Jesús como león. ¿Cuándo?
cuando llegue el momento de abrir los sellos. ¿Ok? Sabiendo esto, de lo que significa revelación, de lo que ya hizo Jesús, de lo que va a hacer Jesús, pero como león, vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis capítulo 1, verso 1. El Salvador. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, o sea, vamos a hablar de la revelación, vamos a hablar de quitar el velo, vamos a hablar de destapar algo que está oculto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí te está hablando en Apocalipsis 1:1 el orden exacto de cómo se van a hablar las cosas. Dios es la fuente donde nace la revelación. Jesús es el dueño de la revelación. ¿Cómo sabemos que es el dueño de la revelación? Alguien que se busque Juan 5:22. Juan 5:22. Yo lo leo. Dice, porque el Padre, ¿quién es el Padre? Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio, el Padre, que es la fuente, Dios, se la dio a su Hijo. O sea, que Jesús es el dueño de la revelación de lo que Juan escribió. Entonces, el ángel viene siendo el mensajero. El mensajero que le va a dar una información ¿a quién? A Juan. Entonces, ¿qué papel hace Juan en esta situación? Juan es el que escribe. Ahora, aparte de eso, Juan ve, Juan oye y Juan escribe la revelación. Perdón, déjame poner esto en silencio. Ahora sí. Dice a su siervo Juan. Cuando hablamos de siervo, estamos hablando de los que le pertenecen a Jesús, la iglesia que le pertenece a Cristo. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto. Los siervos son los que le pertenecen a Jesús. 3 marcas o 3 características para ser siervo de Jesús. ¿Alguien que me diga? 3 marcas o características para ser siervo de Jesús. Obediente. Algo más fuerte. Comprado con la sangre de Cristo. ¿Por qué el pastor dijo obediente? Dije algo más fuerte. ¿Por qué? Porque hay impíos que son obedientes. Pero no todo el mundo es comprado con la sangre de Cristo. ¿Cómo yo soy comprado con la sangre de Cristo? Cuando lo aceptas como tu único. Exactamente, cuando yo lo acepto. ¿Qué otra marca o característica necesito para ser siervo de Jesús? Guardar su palabra. Vivirla, ponerla en práctica, obedecerla, que yo refleje lo que dice la palabra. Y número 3, tener el testimonio de Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos que caminar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, pues Jesús fue obediente, amoroso, etcétera. Todas las características que él pueda tener. 3 marcas o 3 características para ser siervo de Jesús: comprado con sangre, guardar su palabra y tener el testimonio de Jesús. Ahora bien, verso número 2, Apocalipsis capítulo 1. ¿Quién lo puede leer? Valeria. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ajá.
Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pregunta, ¿de qué da testimonio Juan? Ahí dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿De qué testimonio está hablando Juan? Número 1, de la palabra de Dios. Número 2, del testimonio de Jesucristo. Y número 3, de todas las cosas que Él vio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo sabemos? Juan 21, 24. ¿Quién lo puede leer? Juan 21, 24. Juan 21, 24. Pastor. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, poderoso. Ahí está, lo está confirmando. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿De quién están hablando? De Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas que sabemos y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea que lo que Juan escribió en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, es verdadero. Entonces, cuando leemos el verso 1, Dios da la revelación a Jesús, Jesús al ángel, el ángel a Juan y Juan a la iglesia. Pero en el verso 2, Juan da testimonio de esa revelación a los siervos y a la iglesia. ¿Ok? Y ahora entramos al verso número 3. ¿Tú lo tienes, Ed? ¿De cuál era? Apocalipsis 1, verso 3. Lo teníamos lo pasé. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. El 3. Sí. Ok. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjate cómo dice, empieza diciendo bienaventurado el que lee. Ahora, ¿qué significa bienaventurado? Para ustedes, ¿qué significa bienaventurado? ¿Qué dijo? Bendecido. ¿Ah? Está bendecido. Bendecido, ¿qué más? Estás bien. Fíjate que bienaventurado significa aprobado por Dios Sí, y bendecido. bendecido. ¿Ok? Como dijo Esther, aprobado por Dios y bendecido. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que lee, o sea que yo ya por leerlo, yo estoy recibiendo una bendición. Una bendición. Y los que oyen las palabras de esta profecía también van a recibir una bendición. Porque el tiempo está cerca. Entonces, en este verso 3 vemos la primera bienaventuranza de las 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Es la primera. Las bienaventuranzas de Apocalipsis las podemos ver en Apocalipsis 1, verso 3, que fue el que leímos ahora. El que lee, oye y guarda. Otra bienaventuranza está en Apocalipsis 14, 13, que son los que mueren en el Señor, son bienaventurados. Apocalipsis 16, 15, el que vela y guarda sus ropas, son bienaventurados. Apocalipsis 19, 9, los llamados a la cena del Cordero, son personas bendecidas, bienaventuradas. Apocalipsis 26, el que tiene parte en la primera resurrección, los que murieron en Cristo y los vivos que serán transformados. Fíjate que Apocalipsis 26 dice, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué es eso?
Es una bienaventuranza, es bendecido el que tiene parte en la primera O resurrección. sea, ¿Qué? que no pasa por la tribulación. Correcto. No pasa por la tribulación. Fíjate, yo preparé esta tablita de los muertos en Cristo y de los transformados. Ahora bien, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a hablar de los muertos en Cristo. Primera de Corintios 15. Sí. 42. 15:42, otro se busca 15:43, otro 15:44 y otro 15:53. 42. Ok, pastor, Que le decía empieza. cuál era. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Déjalo ahí. ¿Qué tú entiendes por eso? Que es aceptado con pecado, pero muere sin pecado. Fíjate, Necesita incorruptible. así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita incorruptible. Fíjate que nosotros, en este cuerpo que tenemos, aceptamos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Pero nosotros por naturaleza somos pecaminosos. Ahora, fíjate cómo dice, se siembra en corrupción. ¿Qué se siembra? Se sepulta. Se sepulta ese ser humano, aunque murió en Cristo, está en un cuerpo pecaminoso. Ese cuerpo va a la tierra, resucita incorruptiblemente. ¿Qué es eso? Limpio. Limpio. Con un cuerpo glorificado. Eso es lo que está sin mancha, sin arruga. Exactamente. Estamos hablando de los muertos en Cristo. Primera de Corintios 15:43. ¿Qué dice? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Seguimos hablando de los muertos en Cristo. Un muerto en Cristo se siembra en deshonra, pero resucita en gloria. Se siembra en debilidad. ¿Por qué en debilidad? Porque es un ser humano. Pero resucita en poder. ¿Por qué resucita en poder? Porque resucita con un cuerpo glorificado. ¿Ves? Primera de Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjate, se siembra como cuerpo animal. ¿Qué es cuerpo animal? Un cuerpo de pecado. Está cerca. Sí, porque yo no veo eso. ¿No lo habían leído? Porque como está Se feo. siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y te dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra como cuerpo animal. ¿De qué nos está hablando? No piensen en el animal. No, de una persona, se está hablando de una persona Que no tiene a Cristo. que no tiene fe, que no tiene vida, Ok, que está en su deleite. un animal tiene conciencia. No, No. exacto, que no No tiene tiene conciencia. Pero un ser humano, Sí, sí. Pero fíjate que te dice espiritual. porque ya ha resucitado. Exactamente. Fíjate, dice, se siembra cuerpo animal. No es que ahora uno va a sepultar un perro y va a resucitar, no. Estamos hablando de otro tipo. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Seguimos. Esos son los que mueren en Cristo. Ok. Los transformados. Falta uno. Oh, el 53, perdona. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad. Inmortalidad. De inmortalidad. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible? ¿Por qué? Para poder estar en el cielo. Exactamente.
nada sucio, impuro, dañado. Fíjate que yo soy mortal. ¿Por qué? Porque yo voy a morir, yo no soy de hierro. Pero la Biblia dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Si se viste hay una transformación. Va a haber una transformación. ¿Por qué de incorruptible? Porque ya no voy a morir. Ya no vamos a morir. ¿Ves? Ahora sí, 1 Corintios 15, 51 al 54, yo lo leo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Estamos hablando de los muertos en Cristo y los transformados. Pero la Biblia te dice que hay un misterio, que no todos van a dormir. ¿Qué significa dormir? Que no todos van a estar muertos. ¿Ok? Van a haber otros que van a estar vivos. No todos dormiremos, pero para todos seremos transformados. Porque el que murió en Cristo, como vimos en la palabra, muere de una forma y resucita de otra. ¿Ok? Los vivos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quién resucita primero? ¿Quién? Los muertos. Los muertos resucitan primero. Ya No- con su vestimenta y todo. Exacto, eso es lo primero. Sí. Entonces, luego los vivos nosotros seremos transformados. Fíjate que estamos hablando, de acuerdo a la palabra de Apocalipsis 1, 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Fíjate que estamos hablando de que tenemos que ser transformados con un cuerpo glorificado para poder entrar en el reino de los cielos. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que el que no murió tiene un cuerpo nuevo? Porque la Biblia dice que el que muere en Cristo va a resucitar de otra manera. Ok, esta transformación está hablando de un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque fíjate, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Ok? ¿Qué significa sorbida? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es sorbida la muerte? Tragada. Desapareció. Lo que yo tenía estando vivo, siendo cristiano, soy transformado. Ya este cuerpo mortal, estando vivo, cambia a inmortalidad. Ellos lo hacen primero. Los que están vivos lo hacen segundo. O sea que esa transformación simboliza una muerte. Pero esos son los que son arrebatados. Correcto. Sí, porque, buen punto. Estamos hablando de los muertos en Cristo y los transformados cuando venga el arrebatamiento. Muy punto para aclararlo. Preguntas hasta aquí. I have one professor here. Dice, tú tienes un verso de una ropa Un verso. que estaba leyendo en los Corintios, no me acuerdo cuál verso, porque está rápido, pero decía something about ropa, pero no tenemos que ir volver para atrás. Vamos a chequearlo, estamos aquí. Uno de los versos dice something about Dice, ¿de qué ropa están hablando? aquí no toqué nada de ropa. Por lo menos versos bíblicos. Sí, había uno que lo decía. ¿Sí? Sí. No recuerdo cuál. Déjame buscarlo y lo voy a buscar y te digo ya mismo. Ok. Filipenses 3:21. ¿Cuál era tu pregunta relacionada con la ropa? ¿Que cuáles ropas eran las que se hablaba ahí? Pregunta ella. ¿Cuál es ropa? ¿Cuáles vestimentas? Yeah, ¿qué quería decir qué quiere decir el verso con la ropa? Porque no quiere decir ropa, basically.
Exactamente, no. Ah, por eso. ¿Qué Bien. significa eso? Ok, Claro que Puede- se vista, puede- donde se dice que se vista. puedes Eso es. buscarlo, ver dónde. Voy, sí, ahí yo lo voy a, porque no sé si, no creo que fuera en Corinto. No se preocupe, siga. Después, Pero lo busco. sí, Anyway, cuando yo cuando, tenga un retrato de eso, yo lo mando para mi casa. Entonces, cuando te habla de vestiduras blancas, uno decía ropas. ropas, Sí, yo lo voy a buscar aquí. ok, busca. Gracias. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de los transformados. El que es transformado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Corintios 15:51. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 15:51. 1551. Sí, He aquí os digo un misterio, esa. sí. Ya lo habíamos leído, pero leo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjate que no todos duermen, pero todos serán transformados. O sea, el muerto será transformado juntamente con el vivo. Eso es lo que quiere decir. Primera de Corintios 15:53, que lo leímos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjate que los muertos resucitan, los vivos son transformados, pero ambos con un cuerpo glorificado. ¿Por qué con un cuerpo glorificado? Porque un cuerpo pecaminoso Pecado no entra. no entra. Tiene que ser un cuerpo limpio. Cuando habla de ropa o vestiduras limpias o blancas, a eso es que se refiere. ¿Sabes? Ahora mismo hay Está gente hablando de la ropa que Dios le pone cuando son cuando transformados. son transformados. Exacto. Pero el que entra, sus vestimentas tienen que estar limpias, Claro. sin mancha y sin arruga. Claro. So we're talking about like our spirit, our within. We're talking about that when you serve God, right? When you serve God, the only way you go to heaven, if you are pure. So that nothing to do with clothes. No, it's just talking about, pero they pone vestimentas, ¿okay? Porque cuando el Señor te va a poner, cuando tú mueres, el Señor te pone una vestimenta, si moriste en Cristo. Una ropa limpia. Una Por ropa ejemplo, limpia. O sea, un alma sin pecado. exactamente. Ok. Fíjate, hay gente, vamos a tocar este punto y nos salimos rápido. Hay gente que muere. Vamos a poner dos ejemplos. Uno que no conoce a Cristo y uno que murió en Cristo. ¿Qué es lo que dice la gente de ese que no murió en Cristo? Él está en el cielo. Eso es lo que dice. Pero lo mismo dice el familiar del muerto que murió en Cristo, está en el cielo. Fíjate, la Biblia dice que nosotros fuimos creados ¿de dónde? De la tierra. ¿Ok? Del polvo de la tierra, es más específico. Del polvo de la tierra se creó este cuerpo. Cuando el Señor lo creó, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué viene siendo eso? Es un espíritu. ¿Ok? Dentro de este cuerpo y dentro de ese aliento de vida se forma algo. ¿Qué se forma? El alma. Un alma. Ok. Yo muero, pero yo no conozco al Señor o me aparté y fui malo. Yo muero. ¿A dónde va el cuerpo? De donde fue tomado. A la tierra. Al polvo. El espíritu, ¿a dónde va? Al que lo dio. ¿Quién me lo dio? Dios. Dios. Ok. ¿Qué está en juego? El alma. Mi alma. Dios quiere mi alma, pero Satanás también la quiere. ¿Ok? Entonces, fíjate que mucha gente dice que el alma duerme. No, el alma está en un lugar de descanso, pero no es que está dormida. ¿Ah? Entonces, si nos ponemos a pensar, la Biblia dice que antes existía el Seol y dentro del Seol estaba el seno de Abraham, un espacio. ¿Qué pasó con la historia de Rico y Lázaro? Rico, por no haber aceptado al Señor y vivir la vida
incorruptible, pues fue el Seol. Y ahí mismo estaba Ahí quién. estaba el seno de Abraham, en el seno de Abraham. Ya, Estaba Abraham, Lázaro. Y lo veía desde arriba. Exacto. O sea, él estando Fíjate, abajo, dice lo la veía. Biblia que había una gran muralla Una muralla. que dividía el seno de Abraham del resto del Seol, pero está en el mismo lugar. Es como decir esto, perdona que dé la espalda. Vamos Vamos a a decir, subiendo una cuesta. correcto, mira, Abajo está esto el viene Seol, y siendo- arriba está el seno. esto viene siendo el Seol, pero dentro del Seol está el seno de Abraham, donde todos los que murieron en Cristo iban a caer aquí. Ahora, el rico no cayó aquí, ¿No? cayó acá, pero el rico podía ver. Ver, sí. Ahora, ¿tú crees que es justo que el que muere en Cristo y el que no muere en Cristo estemos en el mismo lugar? No es justo. Hay uno que pagó el precio, otro no. Exactamente. Entonces, si te fijas, ¿qué pasó cuando Jesús murió y el tercer día resucitó? Dice la Biblia que Él descendió a lo más profundo Fondo del Seol. de la tierra, allá abajo. Entonces, ¿qué hizo Él? Se llevó las almas que habían sido engañadas, ¿verdad? Las almas que Las- habían conocido de No, él, Él se llevó las almas que que conocía. conocían, pero que las tenían. Exacto. Las almas que estaban en el seno de Abraham, cuando Él baja, Él las saca de ahí. La Biblia dice, si no me equivoco, no recuerdo el pasaje, pero dice que al eso pasar, el Seol se agrandó. ¿Por qué? Porque ya en el seno de, ya en el Seol esta parte no No estaba y esa muralla se va. O sea que se agrandó el Seol. Entonces, aparte de que Jesús descendió a lo más profundo de la tierra, ¿por qué descendió? La Biblia dice que Él le quitó la llave de qué? Del Hades. Del Hades. O sea, que esa muerte hizo varias cosas. Número uno, sacar los que murieron en Cristo y llevarlo a la presencia de Dios. ¿Y qué más hizo? Le quitó las llaves de la muerte al abismo. O sea que con las llaves Él tiene la autoridad y poder. Pero, ¿por cómo llegaron esas llaves ahí? No fue porque Satanás se la había robado. Está Satanás envuelto. Sí. ¿Qué pasó en el principio? Dice la Biblia que Dios le dio autoridad a quién. A Satanás. No, No, al hombre. al hombre. ¿Para qué? Para que señorease la Señorease la tierra, tierra. animales y Ah. todas esas cosas. Sí. Pero por medio del pecado que entró por la serpiente, la autoridad que era del hombre se le La quitó. perdió. Entonces, ¿quién se la quitó? El enemigo. El enemigo, exacto. Entonces tuvo que venir Jesús, morir y descender allá abajo para arrebatar lo que le habían dado a un hombre. Lo que es de él. Exactamente. Fíjate cómo vamos. ¿Estás entendiendo? Ok. Qué bueno. Una última pregunta. ¿Cómo que último? No, exacto. ¿Cuál es mi vestimiento? Las tuyas. Sí. Mi vestimiento no es mi ropa. Ahora mismo, ¿cuál es mi vestimiento? Porque tú dijiste que estaban hablando que ropa quiere decir tu vestimiento. Claro. Ahora mismo yo soy una persona, todos somos cristianos, ¿cierto? Falso. Pero estamos en un cuerpo pecaminoso. Pecaminoso. ¿Por qué pecaminoso? Porque pueden venir deseos carnales. ¿Cómo viene un deseo carnal? Bueno, cuando uno se aleja un poco del Señor y entra una tentación. Es un deseo carnal en este cuerpo pecaminoso. Todos tenemos cuerpo pecaminoso. Cuando seamos transformados, ese deseo de pecar no va a estar. O sea, vamos a tener un cuerpo limpio, puro. La Biblia dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. O sea que para yo ser limpio tengo que ser transformado. ¿Ves? O sea, no está hablando de esto. No, todo el mundo tiene ropa, pero está hablando del cuerpo, Del ¿sabes? cuerpo. La vestimenta del cuerpo, ¿sabes? Lo que ahora mismo una persona se convierte y dice, este se convirtió, tan malo que era, este era así, así, eso es lo que ve. Ah, ya entiendo. ¿Entiendes? Por eso, esa persona vivió. Cambio, obediencia. Exacto. Esa persona
ya tenía un cuerpo pero con una vida pasada. Sigue teniendo el mismo cuerpo, pero ahora está cambiado en la tierra. En la tierra. ¿Ves? O sea, sigo en el mismo cuerpo pecaminoso. Tú eres cristiano. ¿Desde cuándo? Bueno, casi toda mi vida, pero me aparté y volví en 2014. Ok. Mira qué fácil te la vamos a poner. Es como una pintura blanca, ¿verdad? Lo que quiere ya saber. Te apartaste. Así estás en el Evangelio Sí, con ese cuerpo. sí, Pero te apartaste. sí, Hiciste cosas que a nadie le importa, pero a Dios no le agradaron. sí, Ok. Pero con el mismo cuerpo aceptaste a Jesucristo. sí. ¿Él te rechazó? No. No. Pero posiblemente para el ojo humano Claro. hay señalamiento, hay crítica. Mira ella lo que hacía y ahora dice que es esto, ¿entiendes? Ahora, cuerpo, vestiduras limpias, blancas. Ese cuerpo que nació en la tierra lleno de pecado, aunque hayas nacido en el Evangelio, es un cuerpo pecaminoso, no va a entrar al cielo. Entras con un cuerpo limpio, puro, sin manchas y sin arrugas. ¿A eso que se refiere? So, ese es mi nuevo vistamiento. Ujú. Sí. Correcto. Por el nueva ropa. claro, por el momento nosotros estamos así como Blanca, estamos. ¿verdad? Ok. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el arrebatamiento. Venga Cristo. El arrebatamiento, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que es un misterio. Luego nosotros, los que vivimos, vamos a ser transformados. Los que hemos quedado en la tierra, porque hemos seguido a Él. Fíjate que tanto el muerto como el vivo, ambos, los dos, Somos transformados. tienen que tener un cuerpo glorificado. ¿Cómo tenemos un cuerpo glorificado? Cuando somos transformados. Ya. La mente renovada. Una mente renovada. Ahora mismo, mira otro ejemplo. Ahora mismo todos estamos aquí. Y si de momento pensamos en algo negativo, estamos en el cuerpo, pero somos cristianos. Eso no va a pasar allá arriba. No hay nada impuro que entre allá arriba. ¿Sabes? Esos deseos, lo que sea, no va a entrar. O sea, una mente renovada, limpia, pura. Eso sí va a entrar allá Por arriba. eso que la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque nosotros tenemos que tener esa mente para poder vencer toda tentación. ¿Y qué significa la mente de Cristo? Que sabemos lo bueno Lo bueno y lo malo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? De todo árbol comerán menos. De la luz de la ciencia, porque tú del solo bien y serás del abierto mal. del bien y del mal. Exacto. Mientras el hombre estaba en el huerto del Edén, no tenía malicia, No. vivía desnudo, no sabía lo que era la desnudez. Pero cuando entró el pecado, ¿verdad? Ahí entonces se te abrieron los ojos. Ah, fíjate, Pues cuando ellos fueron engañados, eso fue lo que le dijo la serpiente, pero ellos no supieron entender porque no había malicia. exactamente. ¿Entiendes? No había malicia. Fíjate, un bebé, la Biblia dice que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Un niño tiene malicia. No. No. ¿Cómo tú adquieres la malicia? En el camino. Dependiendo con la gente que te pare, dependiendo las cosas que tú hagas, las cosas que tú veas, las cosas que tú oyes. Hay gente que dice, por ejemplo, yo como me crié toda mi vida con caballo, pues yo lo que sé es de caballo. ¿Ves? Eso es él. Pero entonces está el vocabulario del otro. Bueno, a mí me criaron en la iglesia. Yo lo que sé es venir a la iglesia y comer Biblia. Dos pensamientos diferentes. ¿Ves? A eso que se refiere. ¿Entiendes? Pero hay algo que yo difiero, Diga. porque hay muchas personas que son nacidos de padres cristianos. Tú no naciste en el cristianismo, tú naciste de padres cristianos. Exacto. Y qué tremendo punto. Sí, Sigue. sí, porque Dios nos dio un libre albedrío. Ah. So, tu padre, la palabra dice, instruye al niño en mi camino. Exacto. O sea, para que conozca la verdad, para que cuando crezca ya esa semilla esté sembrada, él sepa lo que es lo bueno. En otras palabras, y está excelente, en otras palabras, yo puedo ser ahora mismo un creyente. No significa que si yo tengo un Sí. hijo con mi esposa sea creyente. O sea, El creyente soy yo. Exacto, creyente. ¿Ves? Tú, El creyente. tú lo tienes que educar, enseñarle el Exactamente. camino. O sea que no por Sí, yo yo llevar entiendo años eso. en el Evangelio, Ah. él va a heredar Yo- o va a nacer Sí. con eso. No. No, exacto. Yo difiero de eso porque mucha gente dice, yo nací en el Evangelio. No, No, no. tú no naciste en el Evangelio. Tú naciste en un hospital. Exacto. O en Fuiste- tu casa, o fuiste donde fuera que criado naciste. Ahora, en el tú Evangelio. fuiste enseñado, llevado de la mano Exactamente. a la iglesia para que aprendiera un caminar, una enseñanza. Muchas veces- Ahí es que cuando tú aceptas al Señor, entonces tú
estás caminando en el Evangelio. Correcto. Muchas veces ese término de que yo nací en el Evangelio es como que llevo mucho tiempo. Sí. Pero es muy cierto, no es la palabra correcta. No, no es la palabra Porque nadie nace siendo cristiano. Sí, exacto. ¿Ves? Por eso es que los niños cuando nacen no se bautizan. ¿Por qué? No tienen No conocimiento. saben lo que van a no hacer. saben lo que están Los haciendo. niños se presentan Se presentan. al Señor. Y se preparan para cuando sean Cuando bautizados. llega el momento, uno empieza a prepararlo para que esto se abra. Sí, el entendimiento. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se tiene que abrir el conocimiento de un niño? Para tomar un paso. ¿Qué paso? Sí. Para que sepa lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? La Escoger Biblia- el camino. No, la Biblia habla de dos cosas. De dos La caminos. Biblia sí, pero ¿por qué hay algunas religiones que bautizan a un niño y nosotros los presentamos? Hablando de bautismo, porque nosotros presentamos al niño, como dijo el pastor, Sí. luego se prepara, Se se prepara, educa. se ¿Cuándo? educa. Normalmente ya desde los 12 años en Que adelante, tiene conocimiento hay otros que tienen conocimiento antes, antes. otros tienen 12 años y no tienen conocimiento todavía, pero más o menos es un average para uno empezar a educarlo. ¿Para qué? Para que entre al paso del bautismo en agua. En agua. Sepa lo que está haciendo. Exacto, hay gente que los bautizan en agua y tú le preguntas, ¿tú te bautizaste? Sí, que bueno, ¿cuál fue la experiencia? Yo no sé, yo era un bebé. Yo era un bebé, a mí no me enseñaron, a mí me tiraron ahí, me sacaron y ya. Ese es el peligro de uno no educar. Cuando uno educa, entonces yo decido. Bueno, ya yo te di las clases, Marilyn, te pregunto, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes cuál el paso que vas a dar? Ya. Tengo conocimiento, pero no lo voy a hacer. Está bien, perfecto, se respeta, esto no es obligado. Bueno, Sí, tengo el conocimiento y lo acepto, lo voy a hacer. ¿Yo lo obligué? No, mi trabajo fue enseñarle. Por eso cuando yo aprendí que cuando una alma acepta al Señor en un servicio, que siempre se le debe preguntar, nadie te obligó, ¿verdad? Exactamente. Esto lo estás haciendo tú a tu conciencia. La palabra te habló, ¿verdad? Sí, porque ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que dicen, vete, pasa al frente, acepta a Cristo, esto, lo otro. Entonces tú sabes eso. Wow, eso está mal. Malísimo. Tú sabes, Fíjate. entonces la persona con una presión o para que no digan nada, hace paso de fe. Para complacer. Para complacer, hace el paso de fe y cuando viene a ver, no, está fuera. Tú sabes, y mira, ¿de qué predicamos ayer? Del precio de seguir a Cristo. Eso fue lo que se predicó ayer. Un solo verso. Decía, si quieres seguir en pos de mí, dijo Jesús, dijo, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Negarse al yo. ¿Sabes? Egoísmo, celo, envidia, todas esas cosas. Yo me tengo que negar a eso. Segundo, toma tu cruz. Dice, toma tu cruz cada día. Dice Lucas. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Que yo todos los días perdone, que yo todos los días busque al Señor, que yo lo que hacía todos los días, ahora no lo haga. Eso es tomar mi cruz. Eso es matar esa vieja criatura. ¿Ves? Si antes yo tenía un vicio de robar, no robo. Aunque tenga estoy loco no robo. Yo mismo me voy educando. Sí. ¿Ves? Tomo mi cruz cada día y entonces lo sigo. Sí, porque ahí es donde sale el texto que dice, de modo si alguno está en Cristo, Sí. nueva criatura es. Exacto. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es obligada a que acepte al Señor? Lo que dijo el pastor. Entonces, déjame hacerlo para ya salir de Sí, esto. para salir de esto. Entonces, ¿qué pasa? No sabe lo que está haciendo. Entonces, yo acepté al Señor voluntariamente. No, voluntariamente no, a mí me empujaron para que lo aceptara. Qué mal. Hay personas que te lo dicen, no, porque la primera vez que yo acepté al Señor fue porque la gente me decía, no, pero mira, acepta a Cristo. Existe el caso que el Señor utilice a alguien Sí. en profecía Sí. y le dé una advertencia, eso sí. Sí. Pero sabemos hoy en día que muchas veces, como dice el pastor, son empujados. Lo ven llorando, afligido, tú no sabes por qué está llorando y ahí tú le coges la mano, vente Sí. para acá. Sí. Puede ser que lo acepte de verdad, pero puede ser que esté llorando por otra cosa. Y uno piense que está llorando porque quiere aceptar al Señor. ¿Ve lo delicado de esto? Ok, vamos a seguir. Dice,
Continuamos con las bienaventuranzas. Apocalipsis, capítulo 22:7 dice: el que guarda las palabras de este libro es bienaventurado. Apocalipsis 22:14 dice: los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Vamos a buscar ese verso. Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Léelo, pastor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Estel, léelo tú. Yo lo tengo en inglés. Ok, te lo voy a leer en español. Y tú me vas a decir que tú entiendes. Ok. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué tú entiendes por eso? Yo entendí. Yo soy bienaventurado que si yo lavo mi ropa, to the tree of life, para la vida de un pago, ¿Cómo yo lavo mis que voy vestiduras? a entrar a la puerta de... Estamos diciendo que Eso es lo que yo estoy entendiendo. la bienaventuranza es aprobado por Dios o una bendición. Entonces dice: bienaventurado el que lava su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? El mismo árbol que había donde? En el huerto del Edén. El mismo. Es el mismo. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo yo lavo mi ropa? Cuando ya acepto a Jesucristo y voy caminando con este cuerpo pecaminoso en obediencia. Comienzo a lavar mi ropa en esta tierra. Te apartas del mal, comienza a hacer el bien, ayuna, lee palabra, camina en obediencia, te presenta a Cristo, predicas de Él. Eso es lavar. Ahora, ¿cuándo mis ropas son emblanquecidas? Cuando mueres en Cristo. O soy transformado. Ahí. O sea, yo puedo vivir 150 años en el Evangelio, pero nunca voy a tener mis ropas emblanquecidas hasta que llegue el momento. Exacto. Yo tengo una pregunta. Estel, Aquí yo entendí: blessed are they that do his commandments. Bendecidos son aquellos que cumplen con los Con los mandamientos. con los mandamientos, right? Es 22:14, right? correcto. Okay. Yeah, they may have right to the tree. Que entonces tienen el derecho al árbol de la vida. Correcto. Así es. Claro. Fíjate, cuando hablamos de obediencia, hablamos de mandamiento, la palabra dice guardar los mandamientos y todas esas cosas, pero te especifica en el Nuevo Testamento, y este es mayor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entra, no es que lo que pasó, no, hay que ser obediente a aquello también. No robar, no matar. Exacto, porque imagínate, ¿sabes? Ahora, nosotros somos bienaventurados si en este cuerpo obedecemos. Ok. Caminamos de acuerdo a la Biblia. Ok, pues eso es lo que yo entendí. Vivimos la palabra. Vivimos la palabra. En inglés yo lo entiendo. Ok. Pero le digo que quiero que me ayude porque yo quiero poder entenderlo también en español. Amén, Cuando amén. tú lo leíste, lo que yo entendía es lavar La ropa, ropa. No. ¿verdad? Pero en inglés dice: blessed are those that do his commandments. Con mandamientos. Los mandamientos son bendecidos y así entonces tiene derecho a the tree, Al árbol de la vida. Al árbol de la vida, tienes derecho al árbol de la vida. Perdóname. Ajá. No es que yo no lo entiendo. Si yo leo mi Biblia en inglés, yo la entiendo. Claro. Pero si yo voy a venir a una clase, porque a mí me gusta el libro de Revelation, que es Apocalipsis, right? Cuando él me dijo que ustedes van a empezar hoy una clase, yo estoy buscando en todos lados y no la dan, yo dije que quiero ir. Pero necesito que me den paciencia para poderlo entender en español, porque si no en inglés yo puedo en cualquier lado. Nosotros no tenemos prisa. Pero tampoco quiero que te pares. No, al contrario. Sigue. Yo estoy preparado para estar un rato aquí parado, pero si tú necesitas ¿cómo se llama esto? Un tiempo extra. ¿Ah? Un tiempo extra. Un tiempo extra que te ayude a entender, por eso no hay problema, porque para eso estamos. Y qué bueno, porque automáticamente ese interés tuyo muestra un deseo
¿Y qué dice la Biblia? Que somos bienaventurados los que leen y oyen. Sí, y ese es el problema, pastor, porque mira, yo no por nada, pero toda mi familia, el primer lenguaje era inglés. Mami, papi en inglés. Entonces, si yo voy solita en casa a leer lo que tú acabas de leer ahora mismo, yo voy a estar perdida y me pongo a orar, Dios, necesito entendimiento y sabiduría. Pero tengo que ir a buscarla en la dictionary para saber en español, porque lo que yo entendí era lavar mi ropa por un palo por allá de eso fue, no, sí, relajo porque Está bien, está bien. la gente, por eso digo que se molestaban, porque eso fue lo que yo leí, lo que yo entendí. Ahora, cuando yo lo leí en inglés, dije, déjame leerlo en inglés, lo entendí. Sí. Y dije, y después tú lo explicaste, y gracias, porque ahora I'm on the same page, estoy en la página. Mira, fíjate, a veces, y es importante saber esto, la Biblia habla con muchos símbolos. Por ejemplo, ropa. No, pero, o sea, tenemos que ver en el contexto en que lo dice. La ropa espiritual. Ropa espiritual. La Biblia, ¿sabe? Habla de un montón de cosas que verdaderamente es bien profundo. Sí. Pero ya con ese interés que tú tienes de aprender la palabra, de aprender del libro de Revelaciones, ya tú eres bendecida. ¿Sabes? Mira, aprobado por Dios es uno de los significados de la palabra bienaventuranza. O sea, tú tienes un deseo, Dios ve eso, Dios te va a ayudar. Desespero y la gente no me entiende, me gusta. Vamos a seguir. No sé. Fíjate que el libro de Apocalipsis empieza con una bienaventuranza, Apocalipsis 1:3, pero termina con una bienaventuranza, Apocalipsis 22:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿A qué puertas de la ciudad vamos a entrar? A Edén. A la nueva, A la nueva a la Jerusalén. nueva Jerusalén. Fíjate que Apocalipsis 1:3, ahí que empieza el capítulo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así empieza Apocalipsis. ¿Cómo termina Apocalipsis? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas La nueva en la Jerusalén, ciudad. es verdad. Ahora bien, Dios nos quiere bendecir con este libro. Dios no nos quiere asustar. Hemos escuchado, no, Apocalipsis, yo no me meto para ahí, es un libro profundo, ciertamente es profundo. Ese tacho me da miedo, ahí está el error. Dios nunca va a hacer algo para que te dé miedo. Al contrario, para prepararte. Exactamente. Para prepararte. ¿Sabes? Entonces dice que este es un libro que nos va a bendecir a nosotros. Te va a dejar ver los tiempos, porque Mateo habla de los tiempos, y si tú no pones atención, los tiempos te pasan y no vas a ver las señales. Correcto. Entonces, La Biblia- Mateo te está hablando ya. Claro. Cuando es Mateo ya tú sabes lo que va a pasar. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque hasta los escogidos se ven Son, engañados. exactamente, son señales, son Señales, puntos puntos clave clave. que nosotros como cristianos tenemos que tener los ojos bien abiertos. Mirad que nadie os engañe, porque en los últimos tiempos muchos serán engañados. Por eso es que hay que escudriñar, porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto, y por Porque si eso- no leemos, no escudriñamos, no entendemos lo que se está hablando. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, si tú no entiendes lo que se está hablando, léete el libro de Mateo, capítulo 24 nada más. Ahí esto te lo dice bien claro, Claro, lo que está pasando. claro. Tú tienes que tener un entendimiento. Seguimos. de lo que Cristo está diciendo. Dice el verso 3, continuamos, fíjate, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjate que nos habla de unas acciones para ser bienaventurado. Dice el que lee. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 4 verso 13, dice ocúpate en la lectura. 1 Timoteo 4:13. ¿Qué dice? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no los entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Wow. Ese es 1 Timoteo 4:13.
Sí, 4:13. Ah, no, perdón. Primera de Tesalonicenses. Primera de Timoteo 4:13. ¿Qué dice? ¿Tú lo tienes, Valeria? Míralo aquí. Primera de Timoteo 4:13. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que estamos haciendo aquí. La lectura, La exhortación, exhortación y la enseñanza. y la enseñanza. El pastor dijo algo importante. Si no entiendes algo, ¿qué es lo más prudente? Si yo estoy buscando, si yo estoy leyendo la palabra y no entiendo algo, ¿a dónde yo tengo que ir? ¿A qué persona yo debería de ir para que me explique? Al maestro, a Google no. Porque no es que sea 100% malo, pero sí es 100% manipulable. ¿Sabes? Yo puedo poner algo hoy y mañana viene otro y lo cambia y después lo cambia y después lo cambia. Un diccionario, un libro, ya está escrito. Un buen maestro, un buen pastor, un buen evangelio, alguien que sepa. Que sepa. Ahora, si yo tengo una preocupación y yo voy donde mi vecino que es impío o que no conoce Biblia, ¿cuál tú crees que es la respuesta que me va a dar? Algo que quizá ni edifica porque no sabe. Para decir, yo no sé nada de eso. Me puede decir yo no sé o me puede decir no, yo creo. No, aquí no es esto es dime lo que es o no me digas nada. ¿Ok? Fíjate, dice el que lee, bienaventurado el que lee. El que lee, si lo buscamos en los términos de español, está hablando de una persona singular. Bienaventurado el que lee. Ahora, dice, y los que oyen. Está hablando de más personas. Está hablando en plural, está hablando de la congregación. Cuando hablamos de oír, estamos hablando de oír con atención. Oír es entender lo que se está hablando. A mí no me molesta que me pregunten porque yo prefiero sacarte de duda, que tú te vayas con entendimiento, a que tú entres aquí, se te presenta una duda y salgas igual. No, oír es oír con atención y entender. ¿Ok? Ahora dice, y guardar las cosas en ella escritas. ¿Qué es guardar? Ella dice Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras en ella escritas y las guardan. ¿Qué es guardar? Retener, memorizar, custodiar, obedecer, atesorar, vigilar. ¿Ok? No basta con leer y oír, hay que guardarla. ¿Ok? Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. ¿Okay? Yo estaba predicando ayer y yo mencioné de que hay personas de que se saben la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Entonces uno se explica y entonces ¿cómo? Hay gente que se sabe quizás todo el Nuevo Testamento, pero no son obedientes, lo saben, pero no obedecen. ¿Ves? Pero la Biblia te dice, bienaventurado el que oye, lee y guarda. Ahí hay 3 puntos clave. ¿Okay? Continuamos con el verso 3. Dice, las palabras de esta profecía. ¿Qué son las profecías? ¿Qué son las profecías? Hablar de parte de Dios. Una profecía es, ¿qué? Hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. ¿Escucha bien? Una profecía es hablar de parte de Dios. Una profecía es declarar lo que Dios está diciendo. Una profecía es una autoridad divina. Eso es una profecía. Y termina diciendo el verso 3, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué yo tengo que leer, oír y guardar las profecías del Apocalipsis? Dice de este libro. Porque el tiempo está cerca. Vamos a seguir profundizando. ¿Qué hora es? No veo, 8 y qué. 8:30. Vamos a seguir. Dame ese papel. No tenemos prisa, ¿verdad? ¿Podemos darle un poquito más?
Vamos para allá. Dice, el verso número 4, Valeria, léelo. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Ya a las 9 terminamos. Apocalipsis 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Déjalo ahí. Los primeros 3 versos habla de la revelación de Jesús. Ahora, del verso 4 en adelante va a hablar de la saludación a las 7 iglesias. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pregunto yo, ¿Juan era un apóstol? ¿Ah? Discípulo. Mateo 10, del 2 al 4, alguien que lo lea. Mateo 10, Yo. Primero fue el discípulo. la pastora. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Mateo 10, Ay, Dios mío, te 2 al 4. Mateo 10, del 2 al 4. Ajá. ¿Cómo empieza el Los verso nombres ¿10 de qué? los 12 apóstoles. 10, 2 al 4? Al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, De Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí aparece el nombre de Juan. Sí. O sea que Juan era un apóstol. Sí, Ahora- cuando tú empiezas leyendo el discípulo, ellos primero fueron llamados a ser discípulos, serán discipulados, fueron enseñados, fueron guiados hasta que el Señor oró y el Espíritu Santo les reveló. Y ahí Él los escogió. Porque no fue que Jesús dijo, yo te voy a escoger a ti, no. Él se fue en oración. Y pasaron Para un que su proceso. padre- Sí, sí. Fíjate que antes de ser apóstol, primero fueron discípulos. Discípulos. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué yo pregunté si Juan era un apóstol? Porque es importante lo que viene de ahora en adelante. Fíjate que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este saludo no es un saludo cualquiera. ¿Por qué? Porque es un saludo que Juan está enviando de parte de Dios para iglesias perseguidas. Dice gracia. No dice gracias. Dice gracia. Grace, ¿verdad? Gracias. Gracias. Grace. No, no gracias. I know it's grace. Ajá, Como en inglés. Gracia. Ok. Cuando hablamos de gracia, está hablando de una fuerza para que no niegues a Jesús. Acuérdate que vamos a entrar a un mensaje de las 7 iglesias que estaban en Asia. Cuando hablamos de gracias, estamos hablando de agradecimiento. Pero la gracia que se menciona no es de agradecimiento, es para darte fuerza para que no niegues a Cristo. Dice, la gracia viene de Dios. Juan le transmite la gracia de Dios para que ellos puedan resistir. Fíjate que le está diciendo Juan a las 7 iglesias.
Gracia y paz a vosotros. Paz. Primero dice gracia, después dice paz. ¿Qué significa la paz? Calma en medio de la tormenta. Te voy a dar fuerza de parte del Señor. El Señor te está dando fuerza para que no lo niegues y te estoy dando calma en medio de la tormenta. Ahí está. Gracia y paz. ¿Ok? Gracia para que no niegues a Cristo y paz. Aunque el cuerpo sufra, tu alma estará bien. ¿Ok? Dice el verso 4 al final, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién me puede decir qué son los 7 espíritus que están delante de su trono? ¿O por qué menciona los 7 espíritus que están delante de su trono? Salud. ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son los 7 espíritus? Cuando menciona esa palabra de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. Escucha bien. No son 7 ángeles, no son 7 seres. El número 7, ¿qué significa? Perfección, plenitud, totalidad. Es el Espíritu Santo en su plenitud, en su totalidad. El número 7 en Apocalipsis es plenitud, perfección, totalidad. Ahora, ¿dónde vemos en la Biblia la plenitud perfecta del Espíritu Santo? Alguien que me busque Isaías 11:7. Isaías 11:7. Y Valeria, léelo. Isaías 11:7. Vamos a ver. Ahí dice de los 7 espíritus que están delante del trono. Estamos diciendo que significa la totalidad o la plenitud del Espíritu Santo. Pero ¿dónde vemos en la Biblia la plenitud perfecta totalmente del Espíritu Santo? Isaías 11:2. 11:2. Isaías 11:2. Hay que decirte 11:7. Pues ahí debe ser una vaca. Dice la vaca. Eso dije yo, que iba a salir una vaca. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Lo puedes repetir? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí estamos en presencia, Isaías 11:2, Esther. Ahí estamos en presencia de las 7 manifestaciones del mismo Espíritu. Número 1, el Espíritu de Jehová. Número 2, el Espíritu de sabiduría. Número 3, el Espíritu de inteligencia. Número 4, el Espíritu de consejo. Número 5, el Espíritu de poder. Número 6, el Espíritu de conocimiento. Y número 7, el Espíritu de temor de Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. O sea, está hablando de la plenitud de ese Espíritu. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis necesitaban una manifestación visible de la plenitud, de la perfección del Espíritu Santo, porque esas iglesias eran perseguidas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros estamos siendo perseguidos, unos más que otros. ¿Cómo nosotros nos agarramos de lo que dice la palabra de Dios? Esto es lo que nos da la fortaleza. La Biblia dice que Jesús se fue, pero ¿a quién dejó? Al Consolador, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, el que nos dirige, nos capacita, nos guía, nos consuela, nos da inteligencia, consejo, poder, etc. Jesús no está, pero está el Espíritu Santo de Dios. Está la plenitud. Fíjate que posiblemente el hermano Geraldo está en una situación que necesita sabiduría.
Pero el mismo día la hermana Estel está en una situación que necesita un consejo. Y en el mismo día estoy yo que necesito poder. ¿Y quién te lo da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí. Fíjate que eso es bueno que tú traigas eso, porque mucha gente tiene al Espíritu Santo como que Abandonado. por menos, sí. Por menos. Sí. Y yo me he dado cuenta. Entonces sí, entonces, ¿por qué tú ves que no se ven milagros y prodigios más nada en las iglesias? En pocas iglesias, en muchas iglesias no se ve. ¿Por qué? Porque no le dan. La Biblia dice que Él habita Ajá. en medio Sí, de la alabanza y te De la especifica alabanza, sí. Ajá. de la alabanza de su Alabanza pueblo. de su pueblo. Él está ahí. Él está ahí. Pero si yo no lo alabo, Él no se hace acto de presencia en medio del pueblo. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo nosotros queremos que Él se manifieste? ¿Cómo queremos que Él haga milagros, prodigios, maravillas, etcétera? ¿Cómo? Si no lo estoy Si no lo invocando. estamos invocando, exacto, No lo estoy invocando, llamando. Sí. ¿Ah? O sea, Queremos hacer el la trabajo del vergüenza. Espíritu Santo nosotros mismos, cuando no podemos hacer ese trabajo más nunca. Tremendo. Porque cuando estamos en nuestra propia concupiscencia, que queremos hacer nosotros por nuestra propia fuerza, ¿qué va a pasar? Te vas a destruir. Claro. Te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a exaltar. Puede que Dios no te deje en vergüenza, porque su palabra siempre va a ser efectiva y Siempre. eficaz. Siempre, no importa quién la esté hablando, siempre que sea correcta, esa palabra va a ser el efecto. Pero, si tú te paras a predicar un mensaje sin el Espíritu Santo, un mensaje vacío, viene siendo como tímbalo que resuña, que es como un eco, Y no hace nada. No hace nada. Tremendo. ¿Estás entendiendo? Fíjate, espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, de conocimiento, de temor de Jehová. La Biblia está diciendo en el verso 4 de Apocalipsis, está diciendo del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante del trono, delante de su trono. ¿Del trono de quién? Dios, De Dios. Delante del trono de Dios está quién? La plenitud del Espíritu Santo. Están ahí. ¿Ok? Ahora, dice, termina el verso 4 diciendo que están delante de su trono. ¿Por qué están delante del trono? ¿Por qué esas 7 manifestaciones que nos da Isaías están delante del trono? ¿Por qué? Ustedes se manifiestan a través de Dios. Ese es su espíritu. Están bien cerca. ¿Qué están esperando? El mandato. Eso. Sí. Están dispuestos, pero están esperando. Fíjate, dice, ¿por qué están delante del trono? Porque están en posición de servicio. Ahí están para servir. A servir. Están listos para actuar. Están a la espera de la orden del Padre para ser enviados. ¿Cuándo son enviados? Cuando le alaban, le adoran. Exactamente. Sí, cuando entonces ahí se manifiesta, cuando lo invocan. Sí, Todo- porque a veces Adelante. la gente no se abochona y todo, no buscan que se llenen del Espíritu Santo porque no lo buscan, Si no lo avergüenzan. buscan, no se va a manifestar. Por eso el Señor dice que el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Exacto. Fíjate, como dice Estel, hay gente que se abochona. Sí. Fíjate, la Biblia dice, cuando vino el día de Pentecostés, estaban juntos Unánime. y unánimes. Estamos juntos ahora mismo, estamos todos en este salón. Estamos unánimes, estamos pensando Claro en lo que sí, mismo. claro que sí, porque estamos cogiendo un estudio que todos decidimos coger. Pero estamos- Exacto, cuando tú estás físicamente en el grupo, pero mentalmente todos están esperando lo mismo, baja. Yes. Por eso fue que descendió. Ahora, Estel está predicando, Estel está conectada, Estel está recibiendo lo de ella. Pero quizá yo estoy ahí sentado aborrecido, como que no me importa lo que está pasando. Yo estoy unánime.
No. No. Yo estoy junto con ella, estamos aquí, Ujú. pero no estoy conectado. Pero el espíritu debe redarguirte. Claro, claro. Y debe decir, mira, yo Sí, porque Es como una vez cuando yo no sentí la presencia del Señor, o sea, yo no sentí el Espíritu Santo del Señor hasta que una vez, mi mamá me dijo eso, pero yo era bien orgullosa, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo tenía un moño, porque yo siempre tenía el pelo largo, yo tenía un moño aquí, que fui para la iglesia, reconciliar, right? Después de muchos años apartados. volviste otra vez. Ajá, volví, tenía mi moño ahí que yo no quería, yo sentía en mi corazón, yo, aleluya, no me atrevía ni a abrir la boca, ¿verdad? Y después dije, ay no, después empecé a sentir el fuego, el Espíritu Santo y esa manifestación adentro de mí, y yo me aguantaba, y yo decía, no, porque me va a tomar un moño. Y yo estaba así, yo, aleluya, y quería temblar, pero no, porque si tiemblo, se me cae el moño. Ahí estaba la pelea del orgullo. Ajá, estaba la pelea del orgullo, pero después yo dije, porque esa unción estaba tan linda en esa iglesia. Muy fuerte. Muy fuerte, yo estaba sintiendo. Que no pudiste resistir. No pude. Y yo me río porque el orgullo era de no verme fea. Chachi, cuando terminó ese Espíritu Santo, me dejó tan y tan fea. Pelusa. Así, pero horrible, con maquillaje cayendo. Luego de esa experiencia, Pero después de eso, yo no me importa quién me mira, quién me oye. Yo ¿tú voy a sabes hablar. por qué? Porque hubo un cambio. Yes. Tú sentiste algo sobrenatural que Yes. ningún hombre lo podía hacer. Cuando digo hombre es un ser humano, no lo podía hacer. Por eso es que cuando nosotros tenemos un encuentro, somos transformados. Y eso es lo que pasó ese día. Por eso ayer yo predicaba cómo es posible que hay gente que conoce Biblia pero no la vive. Sabes que cuando yo tenía un trabajo en la prisión como asistente del capellán, ¿verdad? Pues yo no sabía nada. Y yo decía, pero ¿cómo es que yo tengo este trabajo? Pues yo que la entrevista de yo no sé nada de esto. Y uno me dijo, no, yo de Juan. Tú eres el elegido. Y dije, pero ¿cómo yo? Si yo no. Pues me pusieron a cargo de todos los servicios, yo coordinaba los servicios. Entonces había una persona que cuando adoraba tan y tan alto. Pero era una cosa que era tan y tan alto que a mí me molestaba. Porque yo decía, yo estoy tratando, de entrar, pero este no me deja. Pero es que, fíjate, yo estuve mal. Porque después con el tiempo, yo entendí que no hay la manera de adorar es como tú quieras adorarlo. Y no importa si es alto o bajito. Cuando tú experimentas eso no hay de forma ni cómo explicarlo. Sí, es que no. Hay gente que dice, ¿por qué los predicadores gritan? Yo tengo mi opinión personal. Está el emocionalista, El emocionalista, ¿ya? y está el que está viviendo lo que está predicando. Sí. Amén. ¿Sabes? ¿Qué decía Jeremías? Por culpa de la palabra que tú has puesto en mi boca, a mí Sí. me están señalando, me están haciendo esto, ¿no? Y he decidido ya hasta alejarme, ya no quiero hacer más nada. Pero después que dijo, Pero la había palabra algo. me persuadió. Exacto. O sea, ya la había probado, ya la había comido, era Había amarga primero, saboreado. pero después fue dulce. Entonces, dice, no había podía. algo dentro de mí Que sí, que no me que dejaba. no me dejaba. Me dejaba. ¿Sabes? ¿Qué era lo que no lo dejaba? ¿Por qué no lo dejaba? Porque ya esa palabra había entrado Entrado en en él. La palabra es viva, eficaz, Sí. más cortante Ajá. que toda espada de doble filo. ¿Ah? Sí. Tú sabes, nadie nace sabiendo. Cuando tú experimentas el amor de Dios, la transformación, hay gente que lo expresa de cualquier forma, porque oye, yo quiero que tú te metas conmigo, porque tú entiendas lo que es esto. ¿Sabes? Tú buscas la forma y manera de explicarlo, pero esa forma y manera la va a entender cuando aquel se meta también. Mire, ¿Ves? pastor, yo tengo en el ministerio un joven que, yo digo un joven, porque si tú lo ves parece un nene, pero es mayor que yo.
pero él hace mejor trabajo en el ministerio que uno que le sirviera a Dios. El único problema es que él no ha aceptado a Cristo. Pero yo sé que por la manera de servir, ya él va a caer porque él sirve y escucha. Él sirve y escucha. Llegará su momento. Llegará su momento. Entonces, la gente promete, le digo, no, yo escucho palabra, que sea la palabra la que le hablo. La Biblia dice, la fe viene por el oír, por el oír. Yo oigo la palabra. El oír, por la palabra. ¿qué palabra? Yo O sea, si yo estoy en un lugar donde no se me predica la palabra, yo no voy a tener fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si en este lugar yo no predico palabra, más nunca se te va a desarrollar lo que se llama fe. Pero si yo te predico la palabra y tú la aceptas, poco a poco, tú vas a germinar esa semilla de la fe. Sí. Mira lo importante de predicar la palabra. Yo puedo dar un testimonio, yo puedo decir muchas cosas, pero esto es lo que te va a cambiar, esto es lo que te va a redarguir, esto es lo que te va a corregir. transforma. No hay, ¿sabes? Yo puedo contarte mi vida en una hora. Emocionalmente te puedes impactar, pero no hay un cambio. Esto cambia. Seguimos. Está bueno, ¿verdad? Dice, los 7 espíritus están delante de su trono, esperando la orden del Padre para ser enviado. Fíjate, como dijimos ahorita, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dice eso. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es una de las cosas que dice. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Pero está hablando de quién? De gente que son cristianos de verdad, de personas que reconocen lo que se está hablando. Hay gente que dice, yo le he pedido a Dios que me dé una casa hace años y no me la da, pero te pregunto, ¿en qué te va a edificar? Sí, no, es que el Señor mismo lo dice, no recibir porque no sabe pedir. Esa es una cosa. Ahora, si yo le digo al Señor, Señor, a mí me toca llevar un mensaje el domingo, y yo necesito, Espíritu Santo, que tú me des el texto, el tema, me des todo. Eso que yo le estoy pidiendo a Dios va a edificar a alguien ese día. Y eso llega. Él te va a dar la palabra que la iglesia necesita. Más nada. Vamos a seguir para ya ir terminando. Delante del trono. Ese está listo para ser enviado cuando el rey mande. Esa plenitud del Espíritu Santo está esperando la orden de Jehová Dios para salir a manifestarse. ¿Ah? Son enviados por toda la tierra porque Jehová las manda y se manifiestan como sabiduría, inteligencia, poder, consejo, conocimiento, temor a todas las iglesias que lo necesitan. Pero vamos a hablar de las iglesias del Apocalipsis. Pero actualmente las iglesias de hoy en día también lo necesitan. ¿Ah? No actúan por cuenta propia. Esos 7 espíritus del Espíritu Santo, como dice la Biblia. El Padre dice ve y el Espíritu va. Son ordenados, están esperando algo. Por eso las 7 iglesias podían resistir. ¿Por qué? Porque tenían al Padre en el trono dando la orden y al Espíritu la plenitud la ejecutaba y el Hijo Jesús la revelaba. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Cogimos 4 versos y todavía nos falta. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a ponernos en pie para hacer la oración y luego recogemos la ofrenda. Vamos ahora. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gloria y honra, Señor, porque gloria y honra tú te mereces. Gracias, Señor amado, por este tiempo de poder estudiar tu palabra. Estamos profundizando en tu palabra, Señor. Somos bienaventurados, Padre amado, como dice tu palabra, de leer y escuchar las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Gracias por mi amado amigo y pastor Melvin aquí presente, por Estel que está aquí presente también, por mi hijo Sebastián, Valeria, mi suegro, mi esposa,
Gracias, Señor amado, por estas ovejas, por este remanente que ha decidido hoy venir aquí a escuchar tu palabra, Señor. Mira aquellas que no pudieron llegar, unos llamaron y se excusaron, Padre. Yo te pido, Señor amado, que tú los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, pidiéndote, Padre, que si a ti te place mañana, un día más de vida, que sea para alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén.